Veamos la siguiente definición. El límite de una función existe solo si sus límites laterales existen y además son iguales. Simbólicamente, cuando tiende por la izquierda se representa y cuando tiende por la derecha su representación es. Veamos el siguiente ejemplo. Determinemos el límite de la función cuando x tiende a 1. Como puedes observar, nuestra función está definida por tramos, es decir, sus expresiones son distintas a la izquierda y a la derecha de 1, por lo que debemos determinar sus límites laterales. El límite cuando tiende a 1 por la izquierda y cuando tiende por la derecha. Notamos que sus límites laterales son iguales y en ambos casos su valor es 3. Por lo tanto, el límite de dicha función es 3 cuando x tiende a 1. Veamos otro caso. Determinemos el límite por la izquierda, esto es, determinar el límite en la primera rama. Se factoriza el numerador, se simplifican los factores x menos 1 y se obtiene el límite que es 4. Ahora por la derecha, es decir, se determina el límite en la segunda rama. Se factoriza el numerador, se simplifican los factores x menos 1 y se obtiene el límite, que en este caso es 2. En ambos casos, los límites laterales existen, sin embargo, no son iguales. Por lo tanto, el límite de la función no existe. El análisis de este tipo de límite nos permitirá comprender el concepto de continuidad de una función. Una función es continua en x sub 0 si y solo si cumple con cada una de las tres condiciones siguientes. Primera condición: la función está definida en x sub 0. Segunda condición: existe el límite de la función en x sub 0. Y tercera condición: la función evaluada en x sub 0 coincide con el límite de la función en este valor. Si no se cumple con alguna de estas tres condiciones, la función no es continua en x sub 0. Veamos un ejemplo. Analicemos la continuidad de la siguiente función. Es crucial analizar lo que ocurre en x igual menos 2. Veamos las condiciones de continuidad. Primera condición: ¿existe la función en x igual menos 2? Vemos que no existe. Segunda condición: tampoco existe el límite. Por lo tanto, no tiene sentido verificar la tercera condición, puesto que no se cumple ninguna de las dos anteriores. Concluimos entonces que la función es discontinua en x igual menos 2. Veamos otro ejemplo. Analicemos la continuidad de la siguiente función. Comprobemos si se cumple la primera condición en x igual 1. No existe f de 1, por lo que sería una función discontinua. No obstante, sí cumple con la segunda condición, puesto que existe el límite en x igual 1. Veamos esta segunda condición. Determinamos el límite cuando x tiende a 1. Como puedes ver, el límite existe y es 4. El hecho de cumplir con esta condición nos permite reparar la función y evitar la discontinuidad. La reparación consiste en redefinir la función de la siguiente forma.
donde esta última cumple con las tres condiciones. Veamos. La función reparada existe en x igual 1 y su valor es 4. El límite de esta última función existe y su valor también es 4. Finalmente, por lo anterior se cumple con la tercera condición. Por lo tanto, la función reparada es continua en x igual 1. Analicemos el último ejemplo. Encontremos los valores de a y b para que la función presentada sea continua. Debemos analizar la continuidad de la función en los valores x igual 0 y x igual 1. Para ello, analizaremos los límites laterales en estas dos coordenadas. Veamos en x igual 0. Se analizan los límites laterales en este valor. El límite por la izquierda es 0 y el límite por la derecha es b. Puesto que los límites laterales deben ser iguales, encontramos que b es igual a 0. Veamos ahora en x igual 1. El límite por la izquierda es a más b y el límite por la derecha es 2. Como en el caso anterior, los límites laterales deben ser iguales, por lo que a más b es igual a 2. Entonces, de todo lo anterior, obtenemos que a más b es igual a 2 y b es igual a 0. Podemos concluir entonces que a es igual a 2 y b es igual a 0.